Los bancos centrales pasaron 5 años acumulando oro para escapar del dólar estadounidense, pero ahora un país acaba de hacer lo contrario, y la razón tiene en vilo a los mercados globales. A principios de 2026, el Banco Central de Turquía entró en pánico. Vendieron más de $8.000 millones en reservas de oro en solo 2 semanas. Eso no fue una operación normal. No estaban vendiendo en el mejor momento. Estaban luchando por sobrevivir. La venta masiva de oro de Turquía revela algo mucho más grande. La acumulación global de oro no fue un ataque coordinado contra el dólar. Fue un salvavidas financiero para países que intentaban retrasar una crisis. Y ahora la pregunta es, si Turquía tuvo que vender primero su póliza de seguro, ¿quién sigue? Cuando una nación empieza a vender un activo que pasó años acumulando, normalmente significa que algo salió muy mal tras bambalinas. El dinero se está volviendo más escaso, la presión está aumentando, y de repente, lo que compraron como protección se convierte en lo que tienen que vender. Eso es exactamente lo que pasó en Turquía a principios de este año. A finales de febrero de 2026, el Banco Central de la República de Turquía, o CBRT, vendió la asombrosa cantidad de 58.4 toneladas de oro, con un valor aproximado de $8.000 millones y sucedió en solo 2 semanas. Pero eso fue solo el comienzo. Para abril, el total había ascendido a 128 toneladas de oro. Para ponerlo en perspectiva, Turquía había eliminado una cantidad equivalente a aproximadamente el 40% de todo el oro acumulado por todos los bancos centrales de mercados emergentes juntos durante todo el año 2025. Y eso es lo que hace que esto sea tan inusual. Los bancos centrales normalmente no tratan el oro como una inversión común. No lo compran para buscar rendimientos ni para hacer apuestas a corto plazo. Lo mantienen porque, cuando todo lo demás empieza a desmoronarse, el oro es uno de los pocos activos en los que el mundo todavía confía. Es el equivalente financiero a una salida de emergencia. Y Turquía salió directamente por esa puerta. No porque quisieran, no porque vieran una mejor oportunidad, sino porque tenían que hacerlo. Y la razón se reduce a una sola cosa: la lira turca. Durante años, la moneda ha estado en caída libre, y cuando la moneda de un país comienza a colapsar, se crea una reacción en cadena que puede salirse de control rápidamente. Para entender por qué, necesitas entender lo que realmente representa una moneda. La moneda nacional es como un indicador de la reputación de un país en el escenario global. Los países que han demostrado ser socios financieros confiables y dignos de confianza tienen mucho más fácil atraer inversionistas de todo el mundo. Esto fortalece el valor de sus monedas. El dólar estadounidense y la libra esterlina son buenos ejemplos de esto. Pero cuando un país pierde esa confianza, los inversionistas se retiran, la demanda de la moneda cae y el valor de esa moneda comienza a debilitarse. Eso suele suceder cuando un país imprime demasiado dinero, adquiere demasiada deuda y tiene inestabilidad política o enfrenta tasas de inflación altas. Y eso fue lo que le pasó a la lira. Su colapso fue el resultado de una serie de factores: malas políticas monetarias, inflación excesiva, una erosión de la independencia del Banco Central de la República de Turquía y grandes déficits económicos que el país no ha logrado resolver de manera constante. En 2020, una sola lira turca valía alrededor de 14 centavos de dólar estadounidense. Hoy, una lira vale un poco más de 2 centavos. Las monedas suben y bajan de valor todo el tiempo, pero la de Turquía ha sufrido mucho más que una caída típica. Ha estado en una espiral descendente durante varios años y ha alcanzado mínimos sin precedentes en 2026. Eso no es solo una mala noticia para la economía interna de Turquía. Se convierte en un gran problema cuando Ankara intenta hacer negocios con el resto del mundo. Con la lira perdiendo casi todo su valor, otros países en todo el mundo están cada vez menos dispuestos a aceptarla. En cambio, la mayoría de las veces, los socios comerciales quieren que se les pague en dólares estadounidenses. Así que Turquía tiene que encontrar la manera de conseguir dólares. Pero con el precio de la moneda cayendo continuamente, cada dólar costaba más. En 2020, solo se necesitaban alrededor de 7 liras para comprar un dólar. En 2026, Ankara tiene que entregar cerca de 50 liras por ese mismo billete de $1. Con el tiempo, Turquía ha agotado sus reservas de divisas, su economía se debilitó, la inflación se disparó, y el país se volvió una opción de inversión cada vez menos atractiva, incluso para los inversores más optimistas. Aún así, Turquía logró mantenerse a flote, pero entonces ocurrió algo que estaba completamente fuera del control de Ankara. Algo que sacudió al mundo entero, impactando a toda la economía global y sumiendo a varios países en una grave crisis económica: la guerra en Irán. Tras los bombardeos estadounidenses, Irán bloqueó el estrecho de Hormuz, la vía marítima estrecha pero crucial que transporta alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. Casi de inmediato, los precios del petróleo se dispararon. Aunque todos los países sintieron el impacto, el mayor daño lo sufrieron los importadores netos de energía, las naciones que dependen de comprar petróleo y gas del extranjero porque no pueden producir lo suficiente por sí mismas. Turquía es una de esas naciones. De hecho, depende increíblemente de la energía importada. A pesar de ser una nación del G20, con una base industrial fuerte, casi no tiene suministro interno de petróleo ni gas natural. Así que todo el combustible que entra a Turquía proviene efectivamente de otros países, como Rusia e Irak. Pronto, cada gota de ese combustible de repente empezó a costar mucho más que el día anterior.
Para algunos países esto era manejable. Estados Unidos pudo recurrir a sus extensas reservas de petróleo y producción interna para contrarrestar la crisis. Aún así sintió los efectos, ya que los precios de la gasolina y la energía subieron, pero tenía mecanismos de respaldo. En otros países, estos mismos tipos de sistemas ayudaron a limitar la cantidad de daño que se causó. Sin embargo, Turquía sufrió más que la mayoría. De repente, se encontró no solo enfrentando facturas de energía mucho más altas que debían pagarse de inmediato, sino también una moneda cada vez más débil para pagarlas. Cuanto más se prolongaba la guerra sin ningún tipo de resolución diplomática, más subía el precio del petróleo. Y a medida que el precio por barril seguía aumentando, la situación solo empeoraba para Ankara, porque los mercados energéticos globales son implacables. Se mueven rápido y no hacen concesiones a nadie, y solo aceptan pagos en una moneda, el dólar estadounidense. Turquía no podía buscar medios alternativos, ni esperar que las cosas mejoraran mágicamente. Si quería seguir funcionando y evitar que la economía en dificultades se hundiera por completo, necesitaba conseguir una gran cantidad de dólares, y rápido. Si no lo hacía, millones de hogares se quedarían sin electricidad, los hospitales quedarían a oscuras y las redes de transporte simplemente dejarían de funcionar. Los alimentos y otros bienes esenciales dejarían de llegar, las industrias colapsarían y la propia existencia de la nación estaría en peligro. El Banco Central de la República de Turquía se estaba quedando sin tiempo. Con sus reservas de divisas agotadas y los líderes internacionales completamente reacios a rescatarlo, se vio obligado a recurrir al único activo que le quedaba para sobrevivir a estos tiempos difíciles: el oro. Los países nunca quieren usar realmente sus reservas de oro, pero esta vez, sin embargo, no había otra opción. Todas esas barras que estaban en las bóvedas internacionales de Turquía ya no parecían brillantes pólizas de seguro y depósitos de valor a largo plazo. Ahora eran lo único que separaba a Turquía de su colapso total. Así que Turquía hizo la única llamada que podía. Aquí es donde una de las mayores narrativas financieras de los últimos años empieza a desmoronarse. Durante años, los comentaristas financieros impulsaron la idea de que las economías emergentes compraban miles de toneladas de oro cada año por una razón: usarlo como un arma contra Occidente y específicamente contra Estados Unidos. El argumento era que las naciones BRICS, incluyendo Brasil, China, India, Irán y Rusia, junto con sus aliados, no solo se estaban protegiendo, se estaban preparando para una revolución financiera. La teoría afirmaba que estos países estaban acumulando enormes reservas de oro para poder crear una nueva moneda global. Querían desafiar la hegemonía del dólar y debilitar la economía de Estados Unidos. Con el tiempo, el mundo se vería obligado a entrar en un sistema financiero completamente diferente. Era una historia dramática, un plan coordinado para terminar con la era del dólar y crear un nuevo orden mundial. Pero la realidad no resultó así. La teoría de la moneda respaldada por oro de los BRICS ha empezado a colapsar bajo el peso de lo que realmente está ocurriendo en el mundo real. Y la prueba está por todos lados, no solo en Turquía, porque Ankara no es el único que ha vendido su oro. Es solo el primer nombre en una lista cada vez más larga de potencias globales. Los datos de principios de 2026 muestran que numerosas otras naciones, incluyendo miembros de la alianza BRICS, también han tomado medidas para liquidar parte de sus reservas de oro. Rusia rompió un récord de 24 años en los primeros 4 meses de 2026. El Banco Central de Moscú vendió más reservas de oro en abril que en cualquier otro mes desde 2005. Rusia se encontró ante la posibilidad de un colapso económico debido a la guerra en curso con Ucrania. Al no ver otra opción, liquidó sus reservas. Otros países han seguido el mismo camino, con mercados emergentes ejecutando discretamente sus propias liquidaciones. Mientras tanto, China e India se han mantenido herméticos respecto a sus actividades relacionadas con el oro. Nada de esto concuerda con la conspiración de los BRICS. Si se supone que estos países estaban tan interesados en acumular oro para desestabilizar a Occidente, ¿por qué tantos de ellos estaban vendiendo cientos de toneladas? La verdad es en realidad mucho más sombría de lo que los teóricos de la conspiración imaginaron. Las reservas de oro que decenas de países acumularon durante la última década no estaban destinadas a ser usadas como armas para destruir a Occidente o desmantelar el dólar. No eran ofensivas en absoluto, eran defensivas. Estas reservas eran salvavidas financieros. Los grupos dirigentes y los bancos centrales de esas naciones se dieron cuenta de que sus economías internas eran frágiles. Entendieron que sus monedas podrían fallar algún día. Se dieron cuenta de que una crisis global podría afectar a sus sistemas y a su gente más que a los países más ricos del mundo. Así que, para recuperar algo de control, recurrieron al oro. Acumularon tanto oro como pudieron para tener algo en que apoyarse. El oro era una red de seguridad, pero esa red se está deshaciendo mientras hablamos. La red de Turquía simplemente tiene más agujeros que las demás, pero es solo cuestión de tiempo antes de que la misma situación ocurra en África, en Asia, en América Latina y más allá. Las circunstancias serán diferentes, igual que entre Turquía y Rusia, pero el resultado final será el mismo. Las reservas ya no se acumularán,
sino que se consumirán. Cuando la lira perdió su valor y las reservas se agotaron, Turquía hizo el equivalente nacional de un intercambio en una casa de empeño, un intercambio de oro por divisas extranjeras. Porque cuando liquidó su oro, Ankara no sacó lingotes de oro por valor de $8.000 millones de sus bóvedas para cargarlos en aviones. En cambio, básicamente entregó sus reservas de oro a bancos internacionales especializados en metales preciosos como una forma de garantía. A cambio, esos bancos transfirieron miles de millones de dólares estadounidenses a las cuentas de Ankara. Es como alguien que tiene su dinero invertido en negocios e inversiones, pero de repente necesita efectivo para cubrir una emergencia. No quieren vender sus activos de forma permanente, así que llevan un auto de lujo a una casa de empeño de alto nivel, lo usan como garantía y se van con dinero en efectivo. Si su situación mejora, entonces devuelven el dinero y recuperan su auto. Si no, la casa de empeño se queda con él. Eso es básicamente cómo funciona el intercambio de oro de Turquía. El país podría recuperar su oro, pero solo si devuelve los miles de millones que recibió, más los intereses. Dada la presión que enfrenta Ankara, recuperar ese oro puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Pero de cualquier manera, la ironía es imposible de ignorar. Durante años, se dijo al mundo que países como Turquía estaban acumulando oro para desestabilizar el dólar. La idea era que el oro ayudaría a romper el dominio financiero de Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegó la crisis, Turquía tuvo que vender el oro para conseguir justamente los dólares de los que supuestamente intentaba escapar. No fue una revolución financiera global, solo fue un recordatorio de que, cuando las cosas se ponen serias, el mundo sigue regresando a la misma moneda en la que ha confiado por generaciones, el dólar estadounidense. Lo que está pasando en Turquía no es solo una crisis aislada, es una señal de advertencia de un sistema global bajo una presión creciente. Una de las principales economías del G20 se vio obligada a liquidar sus reservas más valiosas solo para poder cubrir sus necesidades básicas de energía. Tuvo que romper el vidrio de emergencia y vaciar un fondo de reserva que tardó años en construir, no para financiar la expansión, sino para mantener las fábricas en funcionamiento y los hogares con calefacción. Eso no es normal. No es la señal de un sistema financiero saludable que funcione como debería. Es la señal de un sistema que se está quedando sin combustible, sufriendo una escasez verdaderamente sin precedentes de liquidez a nivel mundial. Pero Turquía no es el único canario en la mina. Porque si los precios de la energía siguen aumentando y el dólar estadounidense continúa teniendo tanta influencia en los mercados mundiales, el problema no va a desaparecer, va a aparecer cada vez con más frecuencia. Otros países faltos de liquidez están enfrentando deudas crecientes, monedas en crisis, y no tendrán más opción que vender su oro. Esta es la cruda realidad. La gran fiebre del oro de finales de la década de 2010 y de los 2020 no culminó con un nuevo orden financiero mundial. En cambio, nos está llevando hacia una gran resaca global. Las primeras fichas de dominó de la insolvencia nacional ya están empezando a caer. Las redes de seguridad están siendo desgarradas de manera renuente, pero activa. Y la máquina económica global se está quedando rápidamente sin espacio para maniobrar. El dólar ha sido la moneda de referencia durante décadas, pero ahora las naciones están buscando alternativas. Mira por qué tantos países están abandonando el dólar para descubrir la razón, o haz clic en este video.